Hola, buenas tardes desde Madrid, hoy miércoles 17 de junio de 2015, retransmitiendo vía web televisión desde el plató de los estudios Servimedia, en Madrid. Nos pueden ver en directo o bien en diferido desde la página web general de Hermanas Hospitalarias, www.hospitalarias.org. Intentaremos que el programa tenga la máxima difusión posible, no solo en España, sino en todo el mundo. Si nos ven en directo, son las 4 de la tarde aquí en Madrid, pero las 9 de la mañana en Bogotá y las 10 de la noche en Manila. Mi nombre es Francisco del Olmo y aunque pueda parecer ahora un periodista aficionado, pues no lo soy. Yo soy psiquiatra y trabajo como director del área de salud mental en Madrid, en Hermanas Hospitalarias, por lo que pido disculpas por adelantado por mi inexperiencia en estas lides. Mi misión será presentar y moderar el primer foro de debate social organizado por Hermanas Hospitalarias. La idea es que estos foros de debate sean un espacio de encuentro de expertos en algún tema que esté relacionado con nuestra actividad, que estos expertos arrojen luz sobre este tema y que esto pueda ser de interés para la sociedad en su conjunto. En este primer foro de debate hemos traído, que ahora a continuación después un poco más tarde los presentaremos, a reconocidos expertos para debatir el fenómeno de las adicciones a las nuevas tecnologías y cómo afectan a los jóvenes y adolescentes. Antes de empezar, en cualquier caso, presentaremos, para los que no la conozcan, nuestra organización, Hermanas Hospitalarias. Las Hermanas Hospitalarias es una institución asistencial, católica, sin ánimo de lucro, fundada hace ya 133 años por San Benito Meni. Trabajamos en la asistencia y cuidado de las personas más vulnerables. Contamos con una completa red de servicios asistenciales especializados en salud mental, psicogeriatría, discapacidad intelectual, daño cerebral, cuidados paliativos y servicios de hospitalización médica y quirúrgica. La institución está comprometida con la sociedad en su conjunto y también con un modo de hacer en que pone a la persona atendida en el centro de la atención. Nuestro modelo promueve la atención integral y de calidad de la persona y su familia, la defensa de su dignidad y su participación social. En el mundo, en la actualidad, la acción hospitalaria está presente en 27 países de 4 continentes, por eso decía de Bogotá a Manila, con más de 350 centros y dispositivos de atención sociosanitaria y cerca de 2 millones de beneficiarios en el último año. Trabajo que se realiza gracias a la entrega y dedicación de 1000 hermanas, 11.000 profesionales y numerosos voluntarios. En España, las Hermanas Hospitalarias tiene 21 centros sociosanitarios con más de 6.000 camas y alrededor de 2.900 plazas de atención diurna en total. También cuenta con la colaboración de 6.300 profesionales, entre los que tengo el orgullo de contarme. Bien, ¿por qué hemos traído este tema para el primer foro de debate, las nuevas adicciones, con el subtítulo del lado oscuro de la tecnología? Bueno, primero decir que es una obviedad decir que las nuevas tecnologías forman cada vez más parte de nuestras vidas. Según el reciente informe del año pasado, informe de la Sociedad de la Información en España, más del 80% de los hogares españoles tienen ordenador de sobremesa o portátil, el uso de Internet alcanza ya el 76% de la población, y 96% de los hogares tienen telefonía móvil y de estos el 89% son teléfonos inteligentes o smartphones. De hecho, tenemos una penetración de teléfonos inteligentes de las más altas del mundo. En el caso de los jóvenes, el uso es todavía mayor. Han nacido ya con las nuevas tecnologías, de hecho les llamamos nativos digitales. Según un reciente estudio del 2012, uso y riesgo de adicciones a las nuevas tecnologías entre adolescentes y jóvenes andaluces, realizado por la Universidad de Sevilla y sufragado por la Junta de Andalucía, el porcentaje del uso de móviles e Internet en jóvenes es casi del 100%, y la edad de inicio en el uso ha ido bajando todos estos años hasta situarse en una media entre 10 y 11 años. En este estudio, un 40% de jóvenes dijo navegar por Internet entre 1 y 3 horas diarias en días laborables, y un inquietante 25% dedica más de 3 horas a la semana en días laborables también a navegar por Internet. De hecho, este estudio y otros alertan sobre el fenómeno cada vez más conocido, cada vez más frecuente de jóvenes de estar constantemente conectados. El reciente del 2013 estudio europeo EU.net.adb, investigación sobre conductas adictivas a Internet entre los adolescentes europeos, que fue realizado entre adolescentes de 14 a 17 años por distintas universidades y organizaciones europeas, en el que participa por parte española la Asociación Protégeles, cuyo fundador, el señor Cánovas, tenemos hoy entre nosotros y que presentaremos un poco más adelante. Este estudio pone a España a la cabeza en porcentaje de jóvenes que tienen conductas adictivas, así las llama, en Internet, 1,5% de los menores de esta edad, o que están en riesgo,
más del 21%, y otros estudios incluso superan estas cifras. Luego comentaremos qué quieren decir estas cifras. Además de las adicciones a las nuevas tecnologías, los expertos también alertan sobre otros riesgos de los jóvenes en la red. El citado estudio europeo alertaba también riesgos como el contacto con extraños en la red, el acceso a contenidos inapropiados o el acoso u hostigamiento en la red. Además de estos riesgos evidentes, existe un debate más amplio sobre el papel de las nuevas tecnologías en la educación y socialización de nuestros jóvenes y cómo van a cambiar estas en el futuro. Cómo están cambiando la forma de relacionarse, cómo están cambiando la adquisición de conocimientos, etcétera. Creemos que este debate puede ser interesante para profesionales de salud mental, profesionales de educación, para padres, jóvenes y para el público en su conjunto. Yo, sin ir más lejos, estoy interesado por tres partes. Primero como psiquiatra, luego también como padre de 2 adolescentes y por último como esposo de una profesora de instituto por la parte de educación. Por tanto, estoy entusiasmado con moderar este programa que tengo el honor de hacer. Bien, para tratar de arrojar luz sobre estos temas hemos traído a 3 expertos que ahora presentaré por orden alfabético de su apellido. En primer lugar, aunque más distante de mí, en primer lugar al señor don Guillermo Cánovas. Buenas tardes, señor Cánovas. Buenas tardes. El señor Cánovas ha sido director hasta el año pasado, del 2002 hasta el 2014, del Centro de Seguridad en Internet para los Menores en España, integrado en el Safer Internet Program de la Comisión Europea. Es actualmente presidente y fue fundador de la Organización de Protección del Menor Protégeles, una organización sin ánimo de lucro y la más conocida para la protección de los menores ante las nuevas tecnologías. Es premio UNICEF por su labor en favor de la infancia en 2013 y condecorado con la Cruz de la Orden del Mérito. Profesor, escritor y experto en temática adolescente, autor de diversos libros como el recientemente publicado Cariño, he conectado a los niños, que recomiendo personalmente para padres y educadores y que tiene un subtítulo interesante, que es Guía de Salud Digital. Además tiene un blog personal que saldrá sobreimpreso en la pantalla kidsandteensonline.com, que aborda aspectos de seguridad en Internet para jóvenes y que también recomiendo. Por otro lado tenemos a don Luis Carbonell, que es presidente nacional de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, CONCAPA. Es una asociación con más de 80 años de existencia y que representa a más de 3 millones de familias. Es licenciado en Derecho, abogado en ejercicio, especializado en Derecho de Familia y asesor de diferentes organizaciones educativas y de familia. Es consejero del Consejo Escolar del Estado, vicepresidente del Foro Español de la Familia. Ha participado, como todos nuestros expertos, como ponente en numerosos congresos nacionales e internacionales en relación, entre otras cosas, con la educación y la participación de la familia en el sistema educativo. También tiene sobreimpresa la dirección de la concapa.org. El profesor Enrique Chiburúa, por último, a mi izquierda, es catedrático de Psicología Clínica en la Universidad del País Vasco y miembro de número de Jakiunde, que es la Academia Vasca de las Ciencias, las Artes y las Letras. Es autor de 32 libros y más de 400 trabajos en libros y revistas científicas. Sus líneas actuales de investigación se centran en la violencia familiar, las agresiones sexuales y las adicciones sin sustancia. El profesor Echeburúa es una persona conocidísima en mi campo, en el de la salud mental. Es una de las 3 personas actualmente encargadas de la nueva estrategia de salud mental del Sistema Nacional de Salud Español, cuyo borrador saldrá, creo que en breve, ¿no? De hecho, es considerado uno de los introductores del concepto de adicciones sin sustancia en España. Sobre este tema ha escrito libros como Manual práctico del juego patológico, Ayuda para el paciente y guía para el terapeuta, del 97, Adicciones sin drogas, las nuevas adicciones, del 99, Adicción a las nuevas tecnologías a adolescentes y jóvenes, del 2009, y podemos citar, y que también recomiendo, su último libro reciente sobre el tema, pues lo recomiendo porque está escrito además especialmente para educadores, Adicción a las redes sociales y a las nuevas tecnologías en jóvenes y adolescentes, guía para educadores, también muy reciente, del 2012. Y también sobreimpresa su página web que pueden consultar.
Bien, el foro, para todos los invitados que nos están viendo en directo o en diferido, tendrá una estructura similar a la mesa redonda, como moderador iré formulando preguntas a cada uno de nuestros expertos, tras lo cual cada uno de los invitados podrá matizarlas o hacer comentarios. Como hemos comentado, este foro se retransmitirá en directo a través de nuestra página web, www.hospitalarias.org, y en la parte final del debate el público virtual podrá enviar preguntas desde esta misma página, tienen un acceso para enviar preguntas sobre los temas de discusión planteados que los ponentes resolverán o tratarán de resolver al final del encuentro, la parte final del encuentro. Bueno, en primer lugar, si vamos a comenzar, quisiera ir directamente a la cuestión central y preguntarle al profesor Etxeburua. Usted fue un introductor en España de los términos nuevas adicciones, adicciones sin drogas o sin sustancia. Ahora se plantea este término aplicado a las nuevas tecnologías. ¿Qué son las adicciones sin drogas y qué son las adicciones de las nuevas tecnologías? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cuál es la magnitud del problema, teniendo en cuenta las estadísticas que comentábamos? ¿Hay un perfil determinado? ¿Cualquier persona puede hacerse adicta? Bueno, vayamos por partes, veamos. En realidad, cualquier adicción lo que supone es una patología de la libertad. Es decir, que cuando una persona presenta una adicción a una sustancia química, como es el alcohol, la cocaína, la heroína, etcétera, se caracteriza por la presencia de una dependencia hacia esa sustancia, por una pérdida de control, me refiero, es incapaz de poder parar, por así decirlo, y por una interferencia grave en la vida cotidiana, en lo que se refiere a sus relaciones familiares, sociales, escolares o laborales, etcétera. Bien, pues este aspecto que se observó en las personas que presentaban dependencia a sustancias químicas, se ha observado también que se puede dar en personas que tienen una dependencia respecto a conductas como puede ser, por ejemplo, el juego de apuestas me refiero, como puede ser el sexo, como puede ser la comida, como puede ser las compras, etcétera, en donde si se dan esas características de dependencia, de pérdida de control y de interferencia grave en la vida cotidiana, las consideramos como adicciones. De hecho, el DSM-5, como órgano clasificatorio de todos los trastornos mentales, ha incluido el juego patológico dentro del ámbito de las adicciones. Todas estas adicciones lo que hacen es estimular, digamos, un circuito de recompensa a nivel cerebral, donde se segrega un neurotransmisor, que es la dopamina, y que da esa sensación de subidón cuando la persona entra en contacto con este tipo de sustancias o con este tipo de conductas. Entonces, desde este punto de vista, en las nuevas tecnologías, lo que se refiere al ámbito de las redes sociales, lo que se refiere a Internet, las mensajerías instantáneas, como el WhatsApp especialmente, pueden encajar en este aspecto, es decir, de que hay personas, y además en este caso coincide, personas de más riesgo, como pueden ser adolescentes. De más riesgo, el adolescente no es que sea de más riesgo, digo que en esa edad de formación la persona tiene menos recursos para poder hacer frente de una manera racional a este tipo de conductas, y por ello el riesgo de dependencia es alta. Por ello, todo este tipo de conductas son bienvenidas, facilitan realmente la convivencia, facilitan el trabajo, facilitan el ocio, la comunicación, pero si se hace un mal uso de ellas, pues pasa como con los coches, que es un instrumento muy bueno para ciertos usos, pero que hay personas que pueden hacer un mal uso de ello. Algo así pasa con las nuevas tecnologías. Bueno, respecto a lo que puede ser las personas que se encuentran en riesgo, hay estudios parciales. Ahí hasta donde yo lo conozco, desde una perspectiva clínica propiamente, lo que podríamos llamar un ámbito de adicción, no tenemos todavía un estudio epidemiológico preciso. Algunos datos que vienen de Estados Unidos nos hablan de que puede haber de un 1 a un 5% de la población que están haciendo un mal uso, un abuso que se asemeja a este ámbito de lo que es la adicción, aunque hay que decir que el abuso no se refiere solo a la adicción, sino también al
contenido de mensajes, al acceso a contenidos inadecuados, violencia, pornografía, el intercambio de dietas alimenticias, por ejemplo, en personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria, etc. Y, sobre todo, también hay una confusión muy importante entre lo que es el ámbito de lo privado, el ámbito de lo íntimo, de lo privado y de lo público. Es decir, que hay personas que han llegado a trasponer estos niveles y las redes se han convertido en una especie de patio de vecinos. Y, finalmente, hay algunas personas que presentan mayores niveles de riesgo. Por una parte, hay un nivel cronológico, que son adolescentes y jóvenes, y por otra parte hay unas dimensiones de personalidad, como pueden ser personas impulsivas, buscadoras de sensaciones, o buscadoras de emociones fuertes, por así decirlo, personas con baja autoestima, con una inhibición social muy fuerte, que pueden encontrar un mecanismo compensatorio en este tipo de circunstancias. Estas personas, por tanto, presentan realmente más riesgo. Esto no quita para que luego pueda haber otras personas que también puedan entrar en ello. Y no hay que olvidar también la dimensión familiar y social, de que, bueno, supongo que hablarán a continuación de ese tema, de personas que se encuentran en ambientes más desestructurados familiar y socialmente. Estas nuevas tecnologías son una vía de escape para poder hacer frente a estos problemas. ¿Quiero comentar algo sobre...? Lo ha hecho muy bien, realmente no, nada que comentar, me ha parecido... En el estudio que plantean, europeo, planteaban algunas categorías de este estudio que su asociación patrocina, planteaban algunos perfiles de riesgo frente a la adicción en Internet. ¿Puede comentar algo sobre eso? Bueno, se veía, como era un estudio muy amplio, se ve con qué correlaciona el uso abusivo, ¿no? Normalmente evidentemente había una correlación con el juego, con la tendencia al juego de distinto tipo, no solamente al juego de apuestas, y había otra correlación clara con respecto al número de horas de uso de redes sociales. Entonces, pues era directamente proporcional, ¿no? Pues ahí sí que se veía una relación muy estrecha. De ese estudio yo creo que lo que más nos preocupa es no tanto el número de afectados, porque estamos hablando en efecto de cifras que van de un 1 a un 2%, que puede parecer poco, pero estamos hablando de miles de adolescentes realmente, ¿no? Como si la cantidad de adolescentes que están en una situación de riesgo en cuanto a que reproducen ya muchas de las características propias de alguien que está desarrollando un desorden de adicción, ¿no? Entonces eso es lo que lanza un poco la voz o la señal de alerta, ¿no? Cuidado, porque aunque no estemos hablando de cifras muy elevadas, sí tenemos a muchos menores que están reproduciendo conductas que, de no intervenirse a tiempo, de no trabajarse en los colegios, de no trabajarse en casa, en la familia, pues pueden derivar en trastornos de distintos tipos. Sí, quería ampliar un tema que a lo mejor no sale en el debate, y es que estas adicciones de niños, jóvenes, adolescentes, no se acaban cuando termina la adolescencia. Es decir, que estamos hablando, yo quizá no hay de tiempo a hablar, de que los que luego serán adultos en la universidad o después se llevan consigo estos problemas. O sea, esto no se corta al final de la adolescencia, ¿no? Sino que estamos creando ya individuos con patologías o con desórdenes que no se van a terminar cuando termine esa fase, sino que van a prolongarse mucho más. Es así, ¿no? Sí. Es que hay adultos también, ya, claro. Por eso. Hablamos de menores, pero hay gente que ha cogido por primera vez una tablet o un smartphone con 30 o 35 años y están realizando ese tipo de uso y reproduciendo ese tipo de conducta y de problema, ¿no? La verdad es que depende de lo que haya detrás. Los adultos no están también en riesgo, no están exentos, en absoluto. No están exentos, lo que pasa es que parece que los adolescentes, por su falta de recursos, como comentábamos, y por su uso intensivo, el riesgo parece mayor, ¿no? De acuerdo. No, y por el hecho también de que en algunos casos pueden tener otros problemas asociados. Por ejemplo, a veces el consumo de hachís o el consumo de marihuana, o puede ser el abuso de alcohol también asociado a este tipo de conductas, con lo cual realmente es frecuente que el trastorno no aparezca de por sí aislado, sino muy frecuente en un nivel comórbido, y como el cerebro calculamos que no evoluciona en su madurez hasta aproximadamente los 20 o 25 años, pues el nivel de riesgo que presentan estas personas es mucho más alto. Como comentábamos en la introducción, aparte de las adicciones, existen otros riesgos de las nuevas tecnologías e Internet. En concreto, para el señor Carbonelli, como abogado
¿no? ¿Existen riesgos legales? Hemos comentado algunos, pero ¿puede tipificar algunos de los riesgos legales de cometer o sufrir, sobre todo sufrir delitos en Internet? Bueno, es que efectivamente aquí nos situamos en que uno puede sufrir el daño, o sea, el hecho delictivo, o sea, la víctima, o puede causarlo, que es el agresor, ¿no? Y entonces, evidentemente, tristemente hace pocos días oíamos hablar de un suicidio, que en poco tiempo se ha repetido, y entonces, bueno, el acoso, el ciberacoso escolar, que ya en el mundo digital sería el ciberbullying, pues evidentemente es un delito de acoso que consiste en una conducta reiterada por parte del agresor. Un delito tipificado. Un delito tipificado, o sea, que es una conducta reiterada que provoca humillaciones, vejaciones, incluso a veces daños físicos, es decir, agresiones físicas, y que son padecidos por el agresor. Esto, evidentemente, atenta contra el derecho al honor, contra el derecho a la intimidad, contra el derecho a la integridad moral, o sea, contra bienes protegidos jurídicamente. O sea, entonces, nos olvidamos aquí que, aunque no haya responsabilidad criminal hasta los 18 años de edad, sí que hay responsabilidad penal y, por tanto, consecuencias penales, ¿no? Desde los 14 a los 18 años, más agravadas que con anterioridad a esta edad. Y, por tanto, hay delitos que, además, por ejemplo, el grooming, posiblemente nos hablará Guillermo, bueno, donde tiene, o sea, una connotación sexual, donde se persigue coaccionar, y en el fondo, lo ha dicho antes el profesor... el grooming es el acceso, el acoso sexual de un adulto, claro, hacia un pero menor, por tanto es la coacción de la libertad de un tercero, al que voluntariamente se le impone por medio de la coacción, pues que remita fotografías o vídeos o imágenes con ánimo denigratorio, o sea, es un chantaje para intentar... ¿Está tipificado también? Está tipificado, o sea, el Código Penal no exactamente todas las conductas, porque son muchas y más que surgirán por desgracia, pero el Código Penal y la Ley de Protección del Menor son instrumentos suficientes hoy para plantear responsabilidades penales. Aquí un tema que me parece muy importante es que estoy firmemente convencido de que esto es una lacra, un tema muy serio, que puede deshacer la vida de un adolescente, que le puede incluso, no sé si habrá tiempo de tocarlo, esto tiene clara incidencia en el fracaso escolar. Evidentemente, alguien que es acosado, en la forma que sea, no puede rendir, no es feliz en su casa, no es feliz en el colegio, esto es un tormento y además tiene, obviamente, consecuencias escolares, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Se pueden hacer muchas cosas a nivel de administración, a nivel de empresas, pero ¿qué podemos hacer las familias que son las que yo represento, ¿no? Yo creo que lo que debemos hacer es denunciar. Es decir, entonces, esto se produce en el contexto escolar o en la casa, porque ahora ya el acoso te persigue, hasta el propio, con tu tableta, con tu móvil, te persigue fuera de las fronteras del colegio. Entonces, además de la responsabilidad penal, hay responsabilidad civil. Hablando claro, yo aconsejo a un padre y a una madre que si son conocedores de un acoso a sus hijos, denuncien, pero denuncien y además exijan responsabilidades económicas, porque los padres, y esto es importante para los padres de los agresores responden civilmente, es decir, tienen que indemnizar los daños causados, los daños morales, los daños, y se indemniza pagando. Por tanto, creo que algo que cortaría mucho este tema es decirles a los padres que somos responsables, los primeros responsables, no solo del mundo físico, sino del mundo digital. Es un mundo real, ambos lo son. Y por tanto, cuidado, porque si nuestro hijo es agresor, se nos podrán demandar responsabilidades económicas que habrá que pagar. Y yo soy partidario además de que los jueces impongan sanciones muy fuertes, porque el daño es tan tremendo el que se puede hacer a los niños, que creo que esta es una medida coactiva que cortaría este tema. No solo hay medidas coactivas. Yo, como los que estamos aquí, somos fundamentalmente partidarios, creo, de la prevención y de la educación. O sea, ¿esto cómo se corrige? Educación, educación y educación. Educación en casa, o sea, los padres con los chavales. Hay que enseñarles a ser nativos digitales con competencias. En el colegio, o sea, no puede ser que los profesores no conozcan este tema. Los profesores tienen que estar formados para formar y acompañar a nuestros hijos para que sepan enjuiciar correctamente sus actuaciones, ¿no? Creo que ustedes también señalan en sus artículos otros riesgos, aparte de los que ha comentado el señor Carbonell, otros riesgos también que tiene la red. Sí, riesgos hay de muchos tipos. Pero tienes desde algo que señalan los estudios es el acceso a contenidos
inadecuados o de que los adolescentes sean el acceso a expuestos. contenidos inapropiados es uno, los problemas relacionados con la seguridad, que serían el ciberbullying, el grooming, el sexting y todo este tipo de terminología que se utiliza. El sexting tiende a definirse como una conducta en la que un joven, un menor en este caso, realiza fotografías a sí mismo o a sí misma, normalmente sin ropa, con el objetivo de mostrárselos o enviárselos a alguien muy cercano. Puede ser una novia, un novio, una muy amiga, muy amigo, lo que sea, ¿no? Y normalmente esa imagen, yo creo que en la inmensa mayoría de las ocasiones, termina saliendo de ese circuito íntimo y privado y convirtiéndose pues, en algo que luego da lugar a situaciones de ciberbullying y luego da lugar también a situaciones de grooming cuando esa fotografía se extiende, ¿no? Pero luego tenemos problemas relacionados con la privacidad, por ejemplo. La cantidad de información personal que niños y adolescentes están volcando en Internet, el uso que se puede llegar a hacer de esa información por parte de empresas que están en todo el mundo y que no está regulado. Es decir, en España, por ejemplo, tenemos pues nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos, tenemos una agencia que trabaja sobre este tema y que regula pues, qué condiciones tiene que cumplir una empresa si quiere obtener unos datos determinados de unos menores, que además normalmente pasan previamente por la autorización por escrito de los padres. Sin embargo, tenemos montones de empresas en Estados Unidos, en Rusia, en todo el mundo, que están obteniendo datos personales, conversaciones, fotografías, vídeos, etcétera, de miles y miles de niños y adolescentes sin necesidad de cumplir ninguna de las normas que impone aquí en España la Ley Orgánica de Protección de Datos, que no están dando explicaciones a los padres, que no están explicando qué van a hacer con toda esa información, fotografías, etcétera, durante cuánto tiempo la van a tener, ni para qué, ¿no? Incluso en algunas de ellas ya se especifica que tú las imágenes que mandes a través de ese servicio vas a compartir o vas a permitir que esa entidad pues, pueda incluso cederlas a terceros, ¿no? O cosas por el estilo. Creo que ese problema es gravísimo y todavía no tenemos conciencia socialmente de lo que puede llegar a ser el que tantas empresas de todo el mundo tengan una información que ni tan siquiera los colegios tienen sobre sus propios alumnos. Yo también, además de las cuestiones que se están diciendo, veo que dentro de los posibles riesgos, aparte de los que hemos comentado, uno muy importante es la suplantación de la identidad. Es decir, hay personas que pueden fingir que tienen una edad diferente de la que tienen o que tienen una tarea distinta a la que tienen. Yo así de dos casos que haya conocido especialmente, me llamó la atención de un chico de 16 años que se presentaba como un representante de una agencia de modelos y entonces lo que exigía a las distintas chicas con las que ponía en contacto que le mandasen fotos semidesnudas o desnudas, con lo cual tenía ya un archivo de esas fotos, ante ellas la expectativa de poder luego presentarse a un casting, etc. Entonces, esta suplantación de la identidad, en este caso concreto, pues es un aspecto especialmente grave, o personas que aparentan realmente tener una edad diferente de la que tienen y que rompen los controles, por ejemplo, en el caso de depredadores sexuales que se presentan como adolescentes comprensivos de 20 años, cuando tienen 40 o 50 años, como una forma de poder acercar con sus estrategias seductoras pues a chicas adolescentes, sobre todo cuando tienen problemas o cuando tienen dificultades en casa o personales. Y hay otro aspecto importante que yo creo que también hay que precisar, que es el problema de la multitarea. Es decir, nos hemos acostumbrado con las nuevas tecnologías a que hay una persona que esté haciendo distintas tareas al mismo tiempo, que puede estar escribiendo un correo electrónico y al mismo tiempo escribiendo un WhatsApp o viendo un vídeo en YouTube, pero claro, todo eso es totalmente incompatible con la posibilidad de concentrarse de un nivel efectivo en la tarea que está haciendo. Entonces, la multitarea supone una disfunción atencional. Esto lo consideran como una cosa relativamente habitual hasta el punto que hay que ponerles problemas o hay que ponerles unos límites claros, por ejemplo, pues para que en clase no estén poniendo un WhatsApp mientras están escuchando al mismo tiempo al profesor. Entonces, la multitarea es un elemento claramente negativo, no digamos ya en el ámbito de la conducción o en otros ámbitos. Y también hay una cierta perversión del lenguaje que se ha creado en las redes sociales especialmente y que los adolescentes lo han interiorizado. Pues, por ejemplo, en el caso de Facebook, cuando se habla de las personas que tienen, cuando se habla de los amigos que uno ha agregado, claro, no deja de ser una cosa absolutamente chocante llamar amigo a lo que es un mero contacto. Y muchas personas que tienen necesidad en adolescencia de autoafirmarse en su identidad,
pues resulta que alardean de tener 300 amigos cuando en realidad son meros contactos, o en el caso de Twitter, con el ámbito de los seguidores, y parece que uno es más importante y tiene más personalidad cuanto mayor número de seguidores tiene. Esto realmente, como digo, es algo perverso. Si a eso se une el que además se utilicen ciertos instrumentos, como son los emoticonos, para expresar emociones, pero claro, un emoticono no puede expresar la emoción que supone el contacto ni el matiz, el contacto cara a cara, lo que es una caricia, lo que es un abrazo, lo que es una palabra agradable que se tiene de frente. Entonces llegamos a crear un mundo imaginario que no responde a la realidad y que cuando se enfrenta uno a la vida real, pues puede chocar bruscamente. Una cosa, porque me lo ha sugerido el profesor Enrique, cuando hablaba de la suplantación de identidad, está también la impersonación, que es el robo de una identidad, haciéndose pasar uno por otro y, por tanto, dejando un problema serio, porque si tú actúas en nombre de otro, suplantas la identidad, que es un delito muy grave, por cierto, y que estás actuando en nombre de otro sin permiso, ¿no? Entonces, bueno, el daño que puede hacer también es tremendo. Y también el tema de multitarea, o sea, yo creo que hay cosas que son de sentido común. O sea, el sentido común nos dice que no puede ser que el estudio requiere atención y requiere concentración. Y por tanto, si estás con el teléfono, si estás, o sea, y te entra una fotografía, te entra un WhatsApp, y además estás con la tableta, es imposible concentrarse. Por eso uno de los temas que en la escuela se tienen que hacer es también ese estudio asistido, porque entramos en Internet y todos los años por experiencia empezamos en un punto y a lo mejor no acabamos donde queremos. O sea, te puedes despistar muchísimo. De hecho, señor Carbonell, vamos a tratar sobre la educación un poquito más adelante, pero estaba comentando, profesor, de Facebook, de Twenty, etcétera, etcétera. Yo quería que nos aclaráramos un poquito qué características tienen cada uno de los programas o de las nuevas tecnologías. Sobre todo, las dos sé que sería extendernos muchísimo, pero para el señor Cánovas, es decir, ¿para qué usan los adolescentes y qué riesgos o ventajas tienen las diferentes cosas? Sobre todo las dos cosas que más usan, las redes sociales y los vídeos online, los vídeos multijugador, que son tal vez las dos cosas que más vemos a nuestros hijos usar, ¿no? ¿Para qué riesgos y qué ventajas, para qué los usan y qué riesgos puede tener característicos cada uno de ellos? Pues yo diría que habría que tal vez distinguir entre 3 o 4 sistemas básicos, en efecto. En primer lugar, la red social tradicional o clásica, en la que incluiríamos a Facebook, a Twitter, antes a Twenty, ahora sobre todo a Instagram. En segundo lugar... Es de fotos, bueno, era una red social. Eso era. Ajá. Lo que pasa es que los adolescentes, fundamentalmente los niños y los adolescentes, han realizado una auténtica invasión. Lo han convertido en su red social favorita y no la utilizan solamente para colgar fotografías, la utilizan para hablar, para relacionarse, para enviarse los deberes, para todo tipo de cosas. Están permanentemente conectados a través de Instagram, ¿no? El segundo grupo tal vez serían los sistemas de mensajería instantánea, en los que entraría pues, sobre todo WhatsApp, Snapchat y aplicaciones por el estilo, y luego tendríamos los juegos multijugador online, de estrategia o no, que se están convirtiendo también en auténticas redes sociales. Y yo creo que la frontera entre ambas cosas se diluye cada día más. De hecho, creo que muchas veces se está convirtiendo en una cuestión de edades. Ahora nos encontramos con jóvenes que están utilizando Facebook o Twitter, pero sobre todo pues, a partir de los 16, 17 años. Antes están empezando a los 11 con Instagram. Antes de eso están jugando con el Clash of Clans y con otra serie de aplicaciones que son juegos multijugador, ¿no? Y en todos están haciendo casi lo mismo, porque en los juegos ellos se mueven dentro de alianzas, dentro de clanes, dentro de grupos. Dentro de esos grupos se intercambia información, dentro de esos grupos se conocen, se relacionan y pasan mucho tiempo. Son más limitados porque están centrados en un juego y no permiten el intercambio de fotografías y cosas por el estilo, pero son la puerta de entrada después a los sistemas de mensajería instantánea, que creo que es con lo primero que empiezan, porque hay que recordar que en España al menos ya tenemos niños utilizando WhatsApp de forma habitual, pues a partir de los 9-10 años, niños que están a lo mejor en cuarto de primaria,
De hecho, el smartphone es ya un regalo de primera comunión muy habitual, y a partir de pues, los 10, 11 años están metidos en Instagram, y como decía, pues Facebook es el paso siguiente, ¿no? Es decir, que creo que más que nada lo que hay es una progresión de entornos, de ecosistemas en los que ellos se mueven y se desenvuelven, pero funcionan muchísimo por las modas. Nosotros hasta hace 2 años trabajábamos mucho sobre cuestiones relativas a la privacidad o a la seguridad en Twenty. Ahora ni tan siquiera hablamos de Twenty. Entonces, de lo que no hablábamos hace 2 años era de Instagram. Ahora tenemos que estar todo el día hablando de lo que son los seguidores, el número de amigos, el tal, todas estas situaciones que no podíamos prever. Ahora estamos hablando mucho de WhatsApp, pero la mayoría de los adolescentes lo que está utilizando es Snapchat. En Snapchat no solamente hay un sistema de mensajería, sino también la posibilidad de establecer contactos y relaciones de una forma parecida a Instagram. Es decir, las propias herramientas se dan cuenta de qué es lo que tiene éxito y van introduciendo medidas, ampliaciones, cosas, ofertas que permiten a los adolescentes, sobre todo a los más jóvenes, pues escogerlas como herramienta predilecta. Lo que tenemos muy claro es que dentro de 2 años no estaremos hablando de esto. No sabemos muy bien de qué estaremos hablando, pero probablemente no estaremos hablando ni de los mismos sistemas, ni de las mismas redes sociales, ni utilizando la misma terminología, y es lo que desconcierta, creo, a muchos educadores y a muchos padres y madres, claro. Entiendo. Bueno, quizás en el caso, por ejemplo, del WhatsApp, una de las características que tiene esta aplicación, desde el punto de vista negativo, desde el punto de vista positivo, pues tiene muchas, de facilitar el contacto con los grupos con que nos relacionamos, el estar localizados en cualquier momento, etcétera, pero posibilita también mucho la posibilidad de las conductas controladoras. Concretamente, el hecho de saber si una persona está online, cuál ha sido la última conexión que ha realizado, si tiene un doble tic azul en el mensaje que yo le he enviado y por tanto tengo la garantía de que ya realmente lo ha leído, y si no me contesta de inmediato, entonces está haciendo lo que no debe, con arreglo a mis expectativas. Esto da origen, en algunos casos, a aspectos de malentendidos y aspectos incluso patológicos, en aspectos de conductas controladoras. No es que las cree, probablemente se trata de personas o muy celosas o muy controladoras que encuentran en esta herramienta o en esta tecnología la posibilidad de poder desarrollar ese ámbito, ¿no? Entonces, probablemente, claro, el WhatsApp tiene la gran ventaja de que nos acerca a quienes están lejos. Por ejemplo, si tenemos un hijo que está fuera en el extranjero, podemos conectar de forma inmediata y gratuita, que eso es importante, y gratuita de forma inmediata, pero probablemente nos aleja de quienes estamos cerca, porque en muchas ocasiones veis que hay muchas personas que se están comunicando noticias, etcétera, noticias incluso delicadas, a través del WhatsApp, en lugar de poder hacerlo cara a cara, con lo que implica realmente el ámbito de la comunicación. Snapchat, esta aplicación nos inquieta a muchos padres porque es la que permite hacer fotos que supuestamente luego no dejan rastro, que no dejan huella, que luego en teoría en el teléfono o en el terminal de la persona que la recibe, ¿no? Lo que pasa es que esto no es así, porque existen distintas formas de salvarlas, desde las capturas de pantalla hasta aplicaciones que existen desde hace tiempo que, instaladas en tu smartphone, te permiten obtener una copia automáticamente de cada fotografía que recibes antes de que se borre. Por lo tanto, sí, Snapchat te muestra la fotografía se borra, pero yo tengo otras aplicaciones que ellos llaman aplicaciones maliciosas y reconocen desde el principio que existen y que están ahí, que guardan copias de todas estas imágenes. Pero luego tenemos los grandes problemas de seguridad de muchas de estas empresas. Snapchat, por ejemplo, pues ha sufrido ataques en los que pues, los datos personales de muchas personas pues, se han puesto al descubierto, han tenido accesos en los que se ha accedido a información pues, de muchos individuos, incluso se han llegado a publicar, me parece que fue en Japón, fotografías de usuarios de Snapchat que no sabían que sus fotografías podían llegar a ser intervenidas y publicadas en un sitio público en otro país, ¿no? Es decir, creo que es muy importante con los adolescentes trabajar la idea de
Cuidado con para qué utilizas el sistema de mensajería instantánea. Estos sistemas están muy bien para cuestiones relacionadas con el ocio, o para chorradas y para mandarse chistes y para decir, oye, hemos quedado a las 5 o hemos quedado a las 6. Pues no, hemos quedado a las 6, pues vale, muy bien. Pero el resto de la información hay que tener cuidado con ella. Primero, no sabes muchas veces dónde termina esa información. Segundo, no sabes cuáles son las características, medidas de seguridad de los servidores, de la propia herramienta, etcétera. Y tercero, hay muchas empresas que ni tan siquiera tienen una política de privacidad clara y no te explican qué es lo que van a hacer con toda esa información a lo largo del tiempo, ¿no? Nosotros lo que les decimos a los adolescentes no es no utilices esta herramienta, porque además pensamos que si lo hiciéramos así tendríamos la batalla perdida desde el primer momento. Lo que nos planteamos es ten cuidado con para qué la usas, porque hay unas cosas para las que la puedes usar con tranquilidad y otras muchas que requieren privacidad, que requieren seguridad, y para eso no son estas herramientas. Yo quería comentar que además de lo dicho, hay unos daños colaterales, ¿no? Se ha hablado aquí de este acoso entre parejas, que a mí me preocupa mucho y que puede generar un día en violencia de género, pero también hay unos daños colaterales muy simples, es decir, el uso, por ejemplo, del WhatsApp supone el que se van los menores con el teléfono a la cama y, por tanto, pérdida de sueño, lo cual supone al día siguiente pérdida de capacidad de trabajo y de estudio. Y seguimos adelante. Pérdida de diálogo familiar, porque si estás comiendo con tus padres o con tus hermanos e interrumpe el WhatsApp, tú interrumpes la conversación. Es decir, que hay otras pérdidas no menos importantes que las que estamos diciendo, que es pérdida de capacidad de convivencia familiar, pérdida de sueño, pérdida de capacidad deportiva o de realizar otras actividades, como pueden ser culturales, ir al museo, ir al cine, pasear con tus amigos. Que estos son daños gravísimos, porque realmente estás encerrando a una persona en un mundo, perdiendo otros que consideramos que son importantes, como es la familia, el deporte u otros parecidos, ¿no? Que es lo que comentaba el profesor Echeburúa cuando hablaba de interferencia, claro, ¿no? Cuando interfiere con otros aspectos de la vida. Volviendo a las adicciones como tema central, esta vez respecto a la prevención y el tratamiento, ¿no? ¿Cuál es la prevención, sobre todo de la prevención y tratamiento de las adicciones a las tecnologías? ¿Cómo podemos prevenir? ¿Cuáles son los síntomas de alarma? ¿Cuándo acudir? ¿Y qué hacer? Ya. Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista de la prevención, digamos, secundaria, es decir, la detección temprana de personas que tienen problemas, pues cuando una persona comienza realmente a aislarse socialmente, empieza a tener dificultades, por ejemplo, para establecer sus pautas de sueño, porque se mete con una tableta o se mete con el teléfono en la cama, lo que estaba antes comentando, se meten en la cama y claro, las mismas radiaciones de la pantalla pues impiden la producción de melatonina, que es la hormona pues productora, facilitadora de la inducción del sueño. Si esa persona pierde el contacto con sus amigos, amigos habituales, con sus amigos reales, si además, por ejemplo, tenía aficiones de tipo deportivo, de ir al monte, etcétera, que abandona para encerrarse en su habitación, incluso elude el estar en contacto con sus padres en las comidas para coger una bandeja y meterse en su habitación, si además hay conductas incluso de sedentarismo que pueden traducirse en problemas de obesidad, por ejemplo, porque se centra en ello, hombre, pues indudablemente hay una luz roja que se enciende de que nos dice que algo no está funcionando bien. ¿Y en esos casos qué hacer? Bueno, entonces, primero, cuando hay un cambio brusco de conducta, y ese cambio brusco de conducta está interfiriendo ya no solo en los estudios, en la comunicación con sus padres, sino en las relaciones con sus amigos, quiere decirse que esta persona está siendo en este momento dependiente de esta situación. Bueno, entonces lo que se trata es de procurar, primero, hacerle consciente del problema, porque el gran problema que tienen las adicciones, cualquier adicción, es que las personas no se reconocen como tales, no se reconocen como tales adictos. ¿Por qué? Pues porque el ser adicto de algo, supone un estigma social, tiene mala prensa, por decirlo en palabras sencillas que nos puedan entender todos. Beber alcohol está muy bien visto, pero ser alcohólico está muy mal visto. ¿Qué dicen? Bueno, pues que son exageraciones de los padres, que no es para tanto, etcétera, y por tanto eluden, porque todavía las consecuencias no son desastrosas. Probablemente lo van a ser dentro de unos pocos años, pero en este momento las repercusiones no son muy negativas. Entonces, ¿qué hacer con ellos? Hombre, pues hay que hablar con ellos para tratar de hacerles conscientes del problema.
Si los padres no son las personas adecuadas, bueno, no lo son porque ha habido enfrentamientos con ellos respecto a este tema, pues se trata de buscar si hay alguna persona que tenga un cierto grado de autoridad sobre esa persona, que puede ser un tío, que puede ser el pediatra, que puede ser el tutor en el colegio, un hermano mayor, o sea, encontrar algún interlocutor que le pueda hacer consciente del problema y a continuación hacer que esa persona pueda exteriorizar ese problema ante un profesional, que puede ser inicialmente como puerta de entrada en el sistema, o el psicólogo escolar, o el pediatra con el que tengan realmente relación, para que haga una valoración del problema y en ese caso se ponga en marcha ya pues una asistencia especializada si es preciso, ¿no? Hablaba de prevención secundaria, Sí. y quisiera lanzar también sobre la prevención primaria de las adicciones. ¿Cómo prevenir? Hemos hablado de los chavales que ya tienen unas señales de alarma, pero en general de los chavales que no tienen señales de alarma, que tienen o empiezan a tener un cierto abuso. ¿Cómo prevenir en general las adicciones? Bueno, para esto les y para, dejo a ellos y las para palabras, los... pero... Como quieras. Yo creo que... Bueno, yo sí que decía sí. algo, sí. No, perdón. perdón. No, creo que lo decía al principio. La responsabilidad primera es de los padres. O sea, y eso supone educación. Los padres del principio tienen que ganarse confianza y navegar juntos con los hijos. Es decir, ¿qué hay que hacer? Enseñar a estos hijos lo que está bien y lo que está mal. Igual que estás advirtiendo que cuando salgan a la calle vayan con amigos y tengan sus prevenciones en este mundo. O sea, hablamos siempre además que el instrumento no es bueno ni malo. O sea, lo hacemos nosotros bueno o malo, ¿no? Y por tanto lo que hay que hacer es enseñar desde pequeños a que el ordenador esté delante de todos y a ganarse la confianza fundamental. Lo que no puede ser es que si vemos que empieza una adicción, lo abronquemos, porque entonces producimos el cierre. Al revés, o sea, tenemos que estar ahí, bueno, por más que nos pese, ayudando, generando confianza para que se nos abran. Hombre, esto irá cambiando en la medida que vayan creciendo. Entonces, y habrá que dar autonomía como hay que hacerlo en la vida física, ¿no? Entonces, pero primero, educar. Y para eso quiere decir que nosotros tenemos que aprender. O sea, un padre no puede ser ignorante digital por la cuenta que le trae. O sea, tiene que saber de estos temas para estar con sus hijos. Y como dice el profesor, y pedir ayuda cuando realmente creas que no puedes. Y en la medida que va creciendo, pues ir soltando amarras. Tú no puedes estar siendo también un policía que fiscalice, porque también produces el mismo efecto, el cierre de nuestros hijos para que no entres ni invada su intimidad, que cuanto más adolescentes sean o vayan creciendo, más la van a querer poseer, pero hay que enseñarles ya desde niños los excesos. Por ejemplo, no hemos hablado del acceso, y hay filtros a Internet, que hay basura, multibasura, cosas estupendas, bueno, pero que ahí podemos encontrar propaganda de juegos digitales, o sea, apuestas, de bulimia, de mil cosas, y por tanto, eso hay que enseñar. La pornografía, tú entras en una página y entras en la pornografía. Un niño pequeño que entre en pornografía sin criterio, por tanto es fundamental enseñar desde el inicio, acompañando a nuestros hijos para que vean pues que igual que en la vida que es en la calle hay riesgos y hay ventajas, ¿no? Yo creo que es así. Por ejemplo, siento concreto, señor Canadas, ¿hay una edad de inicio óptima? ¿Hay un tiempo óptimo de utilización? ¿Tenemos que controlar el tiempo según la edad? Hay que controlar el tiempo siempre, pero yo no me atrevería a decir que hay una edad de inicio. Yo diría que tal vez hay una edad de no inicio. Yo creo que al menos hasta los 2 años de edad, por el desarrollo propio del bebé y del niño, no veo ni la necesidad ni la conveniencia de que estén sometidos a una exposición tal de determinados estímulos, estudios sobre temas de radiaciones que todavía no están muy claros, pero que ya apuntan cosas que pueden ser preocupantes, etcétera, ¿no? A partir de esa edad, creo que una buena vacuna para el uso abusivo o contra el uso abusivo de la tecnología es normalizar la tecnología. Es decir, que ellos lo vean compartirla, como sí, se comentaba. Y que lo vean como una herramienta más, como una cosa más de su vida. Yo creo que lo peor, y tal vez está ahí la consecuencia de lo que estamos viviendo en gran medida, ha sido la llegada repentina de mucha tecnología que se ha puesto directamente a manos de personas que nunca la habían tenido. Y se ha generado una sensación de ansiedad que muchos niños viven y que están constantemente intentando satisfacer, ¿no? Creo que una de las características de la adicción a estas tecnologías es lo que llamamos en prevención de drogodependencias y de otras sustancias la tolerancia, ¿no? Es decir, el que tú te acostumbras a un nivel de estimulación y de exposición a eso, en este caso pues a una tecnología, pero llega un momento en el que no te es satisfactorio. Entonces buscas repetir esa sensación del principio y lo que haces es subir el nivel, subir la dosis.
Entonces, esto sí se está observando, ¿no? Como observamos también mucho pues una especie de síndrome de abstinencia, es decir, el sufrimiento en la persona que está acostumbrada a la tecnología y de repente no puede usarla, porque se lo han prohibido, porque sus padres le han quitado el móvil o porque se ha quedado sin cobertura o sin batería, ¿no? Ese tipo de cosas sí que lo vemos mucho. Yo creo que, aunque parezca paradójico, normalizar el uso de la tecnología es una buena forma de prevenir su uso abusivo. Y creo que estamos cometiendo un error importante, aunque ya en algunos colegios se está trabajando, ¿no?, que es dejar que esta tecnología esté solamente en el entorno del ocio. Los adolescentes identifican a la tecnología con diversión, para relacionarme, para ver vídeos, para divertirme, para reírme, para escuchar música y tal. La tecnología es muy potente en el entorno educativo y nos puede permitir muchas cosas. Si la integramos bien en ese entorno educativo y ellos empiezan a ver que la tecnología es algo que también sirve para trabajar, que también sirve para estudiar, que sirve para otras muchas cosas, van a dejar de asociarla solo con el ocio. Y puede que a partir de ahí el uso sea mucho más normalizado. Quisiera enlazar con eso precisamente sobre el papel de las tecnologías en la educación, como representante de una asociación de padres de alumnos. Otra preocupación que expresamos los padres es la relación entre el uso de las tecnologías y la educación en los jóvenes. Por un lado, las nuevas tecnologías están entrando en la educación, no sabemos siempre si de la manera más apropiada, y por otra parte nos preocupa que el uso nos distraiga de la educación. ¿Cómo afecta al rendimiento escolar, en su opinión, el uso de las nuevas tecnologías? Bueno, lo hemos dicho que... Hablaba antes de la multitarea, por ejemplo, sí. Han hablado Yo creo que efectivamente, hemos hablado, digamos, de la parte negativa, vamos a hablar un poco de la parte positiva, ¿no?, que decía también Guillermo. Hombre, es evidente que puede dar lugar a muchas ventajas, el trabajo colaborativo en equipo, el poder buscar en múltiples fuentes, con el riesgo de que algunas no son veraces, ¿no?, y con el riesgo de la dispersión, que también lo hemos comentado, pero evidentemente tiene muchas ventajas, desde el seguimiento personalizado que puede hacer el profesor a la tarea de cada alumno. O sea, siempre hemos dicho que la educación personalizada es la mejor. Bueno, pues hoy se permite y se puede seguir de forma individualizada. Tenemos herramientas para poderlo hacer. ¿Qué creo que hacer? Hombre, hay quien, llegado a este tema, está cuestionando la existencia de los libros de texto, por ejemplo. Yo creo que hay que usar esta herramienta como una más. O sea, soy partidario de que usemos los libros de texto, que los tenemos, y también los libros digitales, ¿no? Y que evidentemente profesores y alumnos aprendan a estudiar, porque hoy estamos viendo cómo se están traduciendo los libros de texto a libros digitales. Esto no es. O sea, tenemos la posibilidad de hacer nuevas formas de aprender, de forma más placentera, de forma más inmediata, de forma colaborativa, pero eso exige creación, creatividad de las editoriales, de los profesores y mucha preparación. Es decir, aquí se asistió en este país, en tiempo de Zapatero, a inundar las aulas de ordenadores. Yo comentaba que lo que había que hacer era formar a los profesores y darles ordenadores a los profesores para que sepan en todo caso luego enseñar a los alumnos, ¿no? Bueno, pues es decir, poner sentido común. Entonces creo que, queramos o no, esto es el futuro, es el presente ya, y entonces ¿qué hay que hacer? Primero, enseñar el uso de las tecnologías de forma transversal, es decir, en todas las materias, y además con las asignaturas específicas, donde realmente se habla de lo que estamos aquí hablando, de las consecuencias legales, de lo que son los excesos. Bueno, esto se tiene que conocer por los profesores, por las familias, es decir, formación de padres fundamental, formación de profesores. ¿Para qué? Para que podamos formar mejor a nuestros hijos, a los alumnos. Hombre, a mí me parece importante en este tema de la prevención primaria, además de las cuestiones que se han dicho, que me parecen muy pertinentes, es intentar educar a unos hijos sanos y con criterios. Y cuando digo educar sanos y con criterios, quiero decir que tengan también unos recursos de afrontamiento de la realidad, que tengan unas aficiones múltiples, es decir, que no pongan todos los huevos en la misma cesta. Es decir, si una persona tiene una afición, digo, al deporte, a las relaciones sociales, está implicado en labores de voluntariado, tiene distintas actividades que le satisfacen, es muy poco probable que una red social le pueda realmente hacer adicto a esa situación cuando tiene otros elementos gratificantes en la vida. En cambio, si una persona tiene unos recursos muy pobres, la posibilidad de que se adhiera, de que se agarre como a un palo ardiendo a una situación de este estilo, pues es mucho mayor. En segundo lugar, creo que también es muy importante, respecto a una cuestión que planteabas, el tema de las edades, es difícil a veces señalar porque el grado de madurez de las personas también varía.
Es verdad que jurídicamente pues, se establecen leyes, una edad para casarse, una edad mínima para tener relaciones sexuales, porque hay que dar una seguridad jurídica. Pero en este tema más psicológico, hombre, yo diría que no se debería tener en principio estos teléfonos inteligentes, que no olvidemos que el nombre... Que el teléfono es solamente una aplicación y no la más importante, porque tiene otras muchas más aplicaciones, no deberían tener en principio personas menores de 13 años, por así decirlo, en principio, digo, como criterio orientativo por todas las posibilidades tecnológicas que ofrece. Otra cosa es que haya niños menores que puedan tener teléfonos con unas aplicaciones como son llamar por teléfono, el poder escribir un SMS, con lo cual permite a los padres tenerles localizados, si tienen un apuro el que puedan realmente llamar, pero sin toda esa tecnología, sin todas esas posibilidades que ofrecen otro tipo de aparatos. Entonces me parece que ahí sí que habría que establecer realmente unos límites. Y por otra parte, y por último, me parece también muy importante algo que he tocado de pasada en un principio, y es que hay que enseñar a muchas personas jóvenes a distinguir, pero desde edades muy tempranas, ese ámbito de esa especie de círculos concéntricos de lo que es lo íntimo, lo que es privado y lo que es público. Porque eso se ha perdido por completo en las redes sociales, pero claro, también se ha perdido a veces en ciertos programas de televisión en adultos, donde hay gente que mercadea con su vida privada y donde se dicen cosas que son insólitas y que pertenecerían a ese mundo realmente de lo íntimo. ¿Por qué digo esto? Porque si una persona es celosa de lo íntimo y distingue lo privado, en cambio, para personas de su círculo de amistades, y lo público, aquellas facetas que pueden ser conocidas por muchas más personas, probablemente no tendrá la tentación de mandar fotos, emitir mensajes comprometidos, hablar de intimidades familiares, sobre todo porque la situación tecnológica de lo que es el corta y pega permite que eso luego uno pierda el control sobre lo que ha escrito, incluso las confusiones, porque a veces uno manda un mensaje y se ha confundido y se lo manda a una persona que no debía mandárselo, ¿no? Entonces, distinguir esos aspectos, pero eso forma parte de que uno tiene que automatizar esos criterios y saber qué tipo de plano de comunicación debe tener con las personas que tiene a su alrededor. Probablemente eso evitará que se lleguen a situaciones, como estamos hablando de acoso escolar, porque se pueden a lo mejor abortar desde el principio y, en caso de que le desborde una situación, pues el buscar ayuda con una persona adulta, en principio sus padres, para que realmente le ayuden a salir de esa situación. ¿No te parece que estamos generando unos jóvenes narcisistas, o sea, que están exponiendo hasta cualquier banalidad en las redes, con escasa capacidad de frustración, o sea, con muy pocos límites, porque claro, como se encierran con las redes o con Internet, pues sin horas, sin límites, ¿no? Han perdido ese nivel de intimidad en muchos sectores. Entonces, el que una persona esté pasando en la foto la foto del primer beso con su nueva novia o el bikini que se ha comprado para exhibir ahora realmente en la playa, y eso haga una exhibición en principio a sus amigas, pero sus amigas a su vez tienen las amigas de las amigas, y entonces eso se pierde el control sobre esa situación. Entonces, distinguir que ese tipo de cosas, porque hay personas más narcisistas, exhibicionistas, como digo, que hacen de la red un patio de vecinos, pero eso es algo que tenemos que acostumbrarles a ellos, y eso cómo se puede enseñar. ¿Qué consecuencias tiene eso para los jóvenes, este narcisismo? Pues romper, o sea, por una parte, el romper esos niveles de comunicación. La comunicación ya se malea, porque ya no distinguimos esas cosas de que una persona, yo mantengo una relación con mis compañeros de trabajo, pero mantengo otra distinta con mis amigos íntimos, y distingo otras con mi pareja, y otras las que tengo conmigo mismo, y que no las conoce nadie más que yo, en el ámbito de cierto tipo de fantasías, etc. Distinguir eso creo que es una cosa sana, que es una cosa saludable, pero es que eso tenemos que enseñarlo. Y cuando se exhibe y se hace una exhibición impúdica, por ejemplo en televisión, incluso con afanes, digamos, mercantiles, de lo que es ese tipo de vida privada, pues realmente el papel de los padres es mostrarse críticos y enseñar ese carácter, educar en ese carácter crítico a los niños en edades tempranas, de manera que luego puedan desarrollar ellos ese mismo concepto. Estamos empezando a vislumbrar el futuro y un poco estamos ya haciendo suposiciones sobre qué va a suponer todo esto, estos cambios en el futuro. Atendiendo al comportamiento de los que llamamos nativos digitales,
De hecho, señor Cánovas, usted en su libro plantea que tenemos que hacer una observación de los nativos digitales para tratar de vislumbrar el futuro, cuál va a ser nuestra relación con las nuevas tecnologías, o cómo nos van a transformar las nuevas tecnologías en el futuro. ¿Van a cambiar nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de sentir, los aspectos de adquisición de conocimiento? ¿Podemos hacer, señor Cánovas, y luego evidentemente a los otros dos invitados, alguna suposición? Un futurible. Pues no tenemos muy claro cómo lo van a hacer. Lo que tenemos claro es que lo van a hacer y lo están haciendo ya. Es decir, están cambiando ya la forma de relación entre las personas, están cambiando la forma de adquirir información, están cambiando la forma de estudiar, de memorizar o de no memorizar, etcétera. Es decir, hay incidencias y hay consecuencias que tienen un reflejo incluso físico. Y me refiero a nivel cerebral, ¿no? A que podemos ver, hay estudios incluso sobre pues población que se ha estudiado que no utiliza Google, población que utiliza Google todos los días X tiempo y población que utiliza Google horas todos los días, ¿no? Y se ven diferencias incluso a nivel cerebral y a nivel cognitivo entre unos y otros. Es decir, sabemos que hay una incidencia importante. En ocasiones no podemos considerarla negativa porque se están desarrollando especialmente capacidades relacionadas con la toma de decisiones y cosas por el estilo, que está muy bien, pero sin embargo está sufriendo mucho la capacidad de concentración, la memoria a largo plazo. Estamos trabajando sobre todo con memoria de trabajo o memoria a corto plazo, que no permite que la información se convierta en conocimiento, con lo cual de todo eso pues muy poco va a poderse reutilizar después, ¿no? Yo lo que creo es que hay una diferencia muy importante entre cómo lo vemos los adultos y cómo lo ven los menores. Por eso creo que nos es muy difícil especular al respecto. Yo recuerdo en un congreso que hicimos en Madrid, un niño de unos 11 años se planteaba exactamente esto, cuál podía ser el futuro inmediato de Internet, contestó lo siguiente, dijo, de nuestros grupos de trabajo, ¿no? De los menores con los que hemos trabajado durante mucho tiempo. No sé cuál puede ser el futuro inmediato de Internet, decía él. Lo que tengo muy claro es que no me lo pienso perder. Es decir, que son fieles en ese sentido a la tecnología, no quieren menos, quieren más. No la quieren lejos de su vida, la quieren más integrada. Y añadía además, decía, porque creo que lo que estamos haciendo ahora, y él sacaba un smartphone, es algo un poco primitivo. ¿Primitivo por qué? Pues primitivo porque aquí llevamos muchísima información personal nuestra, llevamos fotografías, imágenes, conversaciones, etcétera, y esto lo podemos perder. Y lo puede encontrar otra persona. Esto se puede borrar, esto se puede quedar sin batería, esto tal. ¿Y tú qué planteas entonces? Y este decía, con 11 años, yo creo que el paso siguiente en Internet va a ser la integración. La integración de esto en el organismo. Porque llevarlo fuera del organismo es poco práctico. Incluso añadía, y no es un pirado ni nada por el estilo, él decía, además nuestro organismo es capaz de generar la energía necesaria para mantener un smartphone cargado las 24 horas del día, ¿no? Es decir, y no me he encontrado todavía adolescentes que me hayan dicho, no os preocupéis por el tema de la tecnología, que esto es una moda. O sea, que los smartphones ahora están de moda, pero dentro de 2 años ni los llevaremos. No me he encontrado a ninguno. Lo que me encuentro son niños y adolescentes que la quieren más presente y la quieren más integrada en sus vidas. Entonces creo que al margen de lo que nosotros nos podamos plantear, ellos van a vivir en una sociedad en la que la tecnología va a estar mucho más presente y mucho más integrada, incluso a nivel del organismo. De hecho, recuerdo en ese mismo debate otro adolescente decía, es que eso ya está pasando. ¿Cuántas personas hay que llevan ya chips y dispositivos en el corazón? ¿Cuántas personas hay que los están implementando ahora en el cerebro para afrontar los temblores del Parkinson y de cosas por el estilo, ¿no? Es decir, creo que el futuro que nos espera es muy distinto al presente y no va a depender de nosotros, va a depender de cómo lo vean ellos. Antes decía Enrique, los 13 años como edad para empezar y tal, cuando yo voy a un colegio y voy todos los días a quinto de primaria, y ahí estamos hablando pues, de 10, 11 años, ese uso ya es en muchos colegios mayoritario. Y cuando voy a sexto de primaria, que no son ni 11 y 12 años, no me he encontrado un colegio en el que no levanten la mano la mayoría cuando hablas de quién tiene un perfil en Instagram. Es decir, que ellos mismos están bajando la edad de inicio. Por lo tanto, si ellos lo están haciendo, más vale que nosotros nos metamos a trabajar y a prevenir antes, porque si esperamos demasiado, trabajaremos con gente que ya lleva varios años con la tecnología y eso ya no es prevención,
Eso es trabajar sobre cómo afrontamos ahora los errores cometidos antes, ¿no? ¿Y cómo podemos afrontarlo? Creo que, bueno, yo soy aficionado de ciencia ficción y creo que lo que dice Guillermo y mucho más lo vamos a ver, pero me preocupa sobre todo cómo va a incidir esto en la familia, en la escuela, en la formación del individuo, ¿no? Y sin ser catastrofista, estoy convencido que van a aumentar el número de delitos informáticos, o sea, porque realmente estamos viendo que esto crece por la falta de formación y por la falta de límites. Creo que igual que es bueno, y lo ha dicho el profesor, o sea, para facilitar la convivencia en ocasiones con la familia, puede ser muy destructivo. Por tanto, si no formamos a los padres, si no formamos a los profesores, creo que va a seguir durante mucho tiempo el perjuicio de la convivencia familiar y de la escuela. No podemos olvidar que España está a la cola, y lo dice el informe PISA, de la comprensión lectora, pero mucho más de la comprensión lectora digital. Es decir, nuestros alumnos no leen suficiente y comprenden poco lo que leen, pero digitalmente aún estamos mucho peor, según ese informe PISA. Es decir, esta tecnología va a hacer que nuestro país, que es un continuo fracaso escolar durante muchos años, ¿va a mejorar? No lo sé. No lo sé. Es decir, debe cambiar la forma de educar, debe cambiar el formato, pero no se podrá nunca eliminar el esfuerzo, la disciplina, el hábito, y volvemos a la tecnología. Si no hay un previo aprendizaje, si no construimos personas, si no enseñamos valores, la tecnología será un mal instrumento que permitirá vaporizarse. Si por el contrario damos a nuestros hijos y a nuestros alumnos criterios para ser personas con valores, responsables, disciplinados, leales con sus amigos, etcétera, la tecnología servirá de ayuda. Por tanto, estamos hablando de siempre. Dependerá del uso que le demos. Podremos tener un futuro en que pueda ser halagüeño o pueda ser nefasto. Puede haber unos pocos formados y puede haber una gran multitud dominados por una tecnología que no controlan, haciéndose personas mucho más débiles y sin capacidad crítica. Ese es mi planteamiento. Claro. Que antes se decía que era entre padres e hijos. Que cada vez es menos, porque los padres ya estamos todos con esto, ¿no? O sea, bueno, yo creo que estando básicamente de acuerdo con lo que han planteado, que me parece que la revolución digital es algo imparable, que probablemente, como decía Guillermo, vamos a asistir a cambios muy espectaculares cada vez en menos tiempo, y que eso es un aspecto básicamente positivo. Básicamente positivo siempre que todo eso lo pongamos al servicio de la persona y al servicio de la educación, porque en todo ello hay muchos intereses también económicos, intereses espurios de distinta índole que hay que controlar. Sin embargo, pueden cambiar algunas vías de comunicación a las que quiero referirme. Por ejemplo, cuando se está hablando de la comunicación con Internet, por ejemplo, el emparejamiento y los ligues, por ejemplo, por Internet, bueno, incluso el hecho de que exista agencias matrimoniales por Internet, tipo Match o este tipo de agencias que están basadas en un estudio científico de las afinidades que tienen personas y entonces en función de ellas les ponen en contacto, etc. Bueno, todo eso está muy bien, pero no hay que olvidar que hay un aspecto que es esa química que se establece entre dos personas y que no está basada exclusivamente en la existencia de una serie de afinidades. Entonces, eso no podemos pretender organizar científicamente, por así decirlo, algo tan mágico y tan misterioso como, por ejemplo, puede ser la relación de pareja. Sin que yo quiera quitar mérito a lo que tienen, pero que no van a suplir lo que supone el contacto cara a cara, el ver lo que es la relación interpersonal, el ver la sonrisa, el ver la proximidad que hay entre esas personas, los intereses comunes, el sistema de valores compartidos que puedan tener, etc. Por otra parte, por citar otro ejemplo, en el ámbito de los estudiantes, ¿qué es lo que he notado yo? Pues entre mis alumnos universitarios, lo que he notado es que antes uno de los grandes problemas que tenían era que había una falta de información. Por ejemplo, para hacer una tesis doctoral, pues había que buscar fuentes de información, y España no era de los países más avanzados en ese terreno, tenían que viajar fuera, acudir a bibliotecas importantes, etc. Hoy el problema no es de falta de información, sino de un exceso de información y de cómo distinguir lo que es el polvo de la paja, porque mucha de la información que fluye por Internet, en portales de salud, en portales tipo Wikipedia, de información general, hay mucha información postiza y hay mucha información muy valiosa.
Entonces, la clave hoy no es acceder a la información, sino cómo seleccionar realmente ese tipo de información. Y este es otro cambio tecnológico importante que se nos ofrece realmente en estos días. Y luego realmente, finalmente, es que lo portentoso que puede ser la comunicación en tiempo real, vía Skype, vía WhatsApp o con las distintas aplicaciones de mensajería, no debe olvidar nunca que eso no puede suplir, sino que en todo caso debe ser complementario de lo que es la comunicación cara a cara, que eso es lo que creo que nos enriquece como personas en la faceta social que todas las personas tenemos como tales. Me avisan de que ya están entrando preguntas de nuestro público. Bueno, parece que tenemos seguramente muchas más preguntas que tiempo, así que lo que vamos a hacer, si les parece, voy a leer, como van llegando las preguntas, se las voy a hacer a ustedes y les voy a dejar para que las respondan cada uno, quien vea más adecuado. La primera pregunta, dice, en la opinión de estos expertos, un adolescente que presente una adicción a estas nuevas tecnologías podría crear adicciones en otros campos, por ejemplo, sustancias químicas. Entonces, lo hemos comentado. Es decir, ¿puede ser una puerta de entrada para otras adicciones? ¿O es más bien al contrario? ¿Una persona que tenga tendencia a las adicciones en general es la persona que puede presentar una adicción, ya sea tics u otras? Una pregunta interesante. Creo que he hablado de la comorbilidad sí. Con otras adicciones. Bueno, antes he comentado que realmente cuando una persona tiene una adicción a una determinada conducta, a una determinada sustancia, tiene más riesgo de tener adicciones a otras sustancias. Es lo que pasa, por ejemplo, si una persona tiene, una adicción al juego, la persona deja de jugar por completo, si esa persona luego bebe alcohol, que puede hacerlo, por otra parte, dentro de unos límites razonables, tiene un mayor riesgo de abusar del alcohol que una persona que no ha tenido previamente esa adicción al juego. Es decir, existiría una especie, iba a decir, como de cerebro adictivo o de relaciones insanas de tipo adictivo que se han establecido con una sustancia. Entonces, eso por una parte. Luego hay unas comorbilidades específicas, como puede ser en la adicción al sexo, por ejemplo, en la adicción al sexo por vía de Internet, por ejemplo, con la adicción a la cocaína. O sea, que muchas personas buscan una estimulación, digamos, a nivel sexual a través de las imágenes pornográficas que ofrece la red y luego a través de la cocaína. Pero en principio sí que existe más probabilidad. Esto no es un fatalismo. Quiere decir que una persona que ha podido tener una adicción se puede recuperar de esa adicción y no volver a tener luego ninguna otra adicción, pero hay un mayor nivel de riesgo. De acuerdo. Pero el riesgo parece previo, no es que sea una puerta de entrada la adicción a las tecnologías a otras adicciones. Claro. En estos aspectos que he señalado antes, de que aspectos como la impulsividad, la búsqueda de emociones fuertes, la baja autoestima, etcétera, son aspectos comunes que hacen más probable que una persona pueda implicarse en cualquier conducta adictiva. Otra pregunta que también nos entra ahora. Dice, los padres somos responsables de la educación de nuestros hijos, pero ante un hijo adolescente en torno a los 16 años, que no es mayor de edad, pero sí un menor maduro, al que también hay que respetar su intimidad, ¿hasta dónde se debe éticamente y se puede legalmente controlar los contenidos a los que acceden? Esta pregunta para todos también. Muy delicada, muy jurídica y para todos. Complicada de contestar. ¿Por qué? Porque, lo decíamos antes, si nos entrometemos de una forma poco inteligente, viendo sus correos o viendo que está, por dónde está navegando, es muy posible que consigamos el efecto contrario de la desconfianza y el cierre. Por tanto, existen mecanismos, los filtros u otros planteamientos que permiten impedir, por lo menos desde nuestra casa, que se puedan acceder a determinadas páginas. Este sería un primer criterio preventivo técnico que no entraría en colisión, y habría que hablar, sobre todo hay que hablar mucho y generar confianza con los hijos. Yo te pago el tema y hay unas normas y hay unos límites que te tengo que imponer, solo así jugamos. Tú puedes estar en Internet en este horario y con estos límites tú puedes acceder a estas páginas, las demás no puedes acceder. ¿Por qué? Porque te hacen daño, hay que hablarlo y hay que procurar que se entienda sin imponer, pero cuestión de hablar. Dice, bueno, y estas son las reglas de juego que tenemos, o sea, adelante, yo me fío de ti y confío en tu libertad, y tú tienes que responder. O sea, yo no puedo estar como un guardia. Yo creo que una persona de 16 años tú no puedes entrometerte directamente. Eso no quita que no debamos estar muy al tanto, y que si observásemos que algo raro está pasando, como se decía, bueno, hay que pedirle ayuda a un experto, ¿no? Eso es evidente.
pero creo que, lo dice mi suegra, se gana más con miel que con hiel, o sea, siempre de la forma más dulce y de la forma más comprensiva, lo cual no quiere decir que eso sea debilidad en absoluto, ¿no? Esa es mi opinión, por lo menos. Sí, yo creo que la clave es exactamente esa, es la intervención previa, es la prevención. Si yo no quiero que tú accedas a determinado tipo de contenidos, voy a procurar un sistema que me permita impedir el que accedas a ellos. No voy a permitir que accedas para luego debatir contigo sobre ese tema. Si ya han impactado en ti, si tú ya has recibido ese estímulo, si tú ya estás sufriendo las consecuencias de la exposición a una imagen de violencia real o de cualquier cosa por el estilo. Creo que los sistemas posteriores, los llamados sistemas espía, que permiten a padres o a empresarios o a quien sea controlar y monitorizar las conversaciones, los sitios que está visitando el menor, etcétera, son contraproducentes al margen de que pueden conllevar un problema legal en no pocas ocasiones. Y también hay una cuestión que puede dar lugar, y yo me lo estoy encontrando en colegios, a choques muy duros y muy difíciles de dirimir entre familias, en cuanto a que cuando un padre pone en el teléfono o en el ordenador de su hijo o de su hija un sistema para monitorizar las conversaciones y los contactos que establece, no solamente está monitorizando las conversaciones de su hija o de su hijo, sino las conversaciones que la hija o el hijo de otro señor y de otra señora está teniendo con el suyo. Así es. Entonces, en ese momento, ¿quién es usted para leer lo que mi hija en una conversación privada o mi hijo en una conversación privada está manteniendo con el suyo? O sea, eso es una invasión absoluta de la intimidad de un menor por encima de la autoridad de los propios padres de ese otro menor, etcétera, ¿no? Es decir, que yo por cuestiones no solamente éticas, sino también legales y de conflicto familiar, trabajaría en prevención y en los sistemas que intervienen antes, no en los que monitorizan después, porque es un problema, ¿eh? Siempre que estemos hablando, por supuesto, de unas edades como estas, ¿no? Yo creo que un niño o una niña de 10 años que está accediendo a Internet, no es que tenga sus padres que monitorizarle, es que tienen que estar al lado, sentados y viendo lo que estás poniendo, lo que estás diciendo. Oye, cuidado, esa foto no, en todo caso una foto de otro tipo y tal, pero es que esta no. O sea, tienen que estar presentes y tienen que intervenir antes y durante, por supuesto, ¿no? En la adolescencia es otra cosa. Comentaba que entrar en la época de la adolescencia es tal vez más complicado. Para mí, ¿no? es un error porque ellos mismos no aceptan una supervisión. Tú cuando te sientas en el salón con una tablet y un niño, un hijo o una hija de 11 años, puedes estar viendo lo que pone, puedes intervenir antes, puedes avisarle, decirle, oye, esta foto la quitamos, oye, antes tenías 15 amigos, ahora tienes 16, ¿quién es el nuevo que ha entrado? ¿Le conoces de qué tal? Puedes intervenir. Cuando tienen 14 años, ni se sientan en el salón con su padre a ver la tablet, ni le van a dejar ver su perfil, y en ocasiones, que es lo que nos hemos encontrado, mantienen otro perfil paralelo al que acceden sus padres, pero luego el suyo real, pues no permiten su acceso, ¿no? Llegamos tarde. Llegamos tarde. Hombre, lo que yo sí sería impositivo por lo menos es en impedir la multitarea. Es decir, nos hemos acostumbrado a veces, pero también entre adultos, lo cual es lamentable, a que una persona estemos en una reunión, como estamos aquí 4 personas, y que al mismo tiempo que nos estamos escuchando, una persona esté pendiente del último WhatsApp. Incluso se ha llegado a crear eso que se llama el síndrome de la vibración falsa, ¿no? El que una persona de repente note como que le está vibrando el bolso o el bolsillo, en el caso de un hombre, y resulta que mira inmediatamente a ver cuál es el último WhatsApp que le ha entrado y resulta que no es ninguno. Quiero decir que si no hay ciertos espacios sagrados, como puede ser el momento de la comida, donde van a estar 4 o 5 personas juntas, me refiero a los padres o los hermanos, en fin, las personas que convivan, el que en ese momento se deje de lado el smartphone, o realmente en clase. Es llamativo que en clase nosotros en el ámbito de la universidad hemos tenido que llamar la atención porque hay personas que se ponen el smartphone encima de la rodilla, por debajo de la mesa del pupitre, digamos, para que no se les vea directamente, u otros lo hacen descaradamente encima de la mesa y están escribiendo WhatsApp en medio de la clase, lo que supone un nivel, aparte de falta de respeto, de pérdida de concentración en ese aspecto. Porque no es sinónimo de eficiencia. Es todo lo contrario. Lo que sabemos es que la multitarea, pero además hay un aspecto, estamos sometiendo una sobreexcitación al cerebro, por una parte, y en segundo lugar lo que sabemos es que las personas tenemos una serie de limitaciones para prestar atención al 100% a varias cosas simultáneamente.
Vamos, esto es de sentido común. Seamos hombres o mujeres. Seamos hombres o mujeres, efectivamente, seamos hombres o mujeres. De hecho, ese éxito que están teniendo algunas técnicas, algunas terapias psicológicas muy en boga, como el mindfulness, justamente, ¿qué están prestando atención? Le llaman atención plena. Es decir, de que las personas debemos, cuando estamos haciendo una tarea, estar plenamente atentos a esa tarea, a una diversión, al trabajo, a la conversación que tenemos con una persona. Eso que está así como muy en boga, pues no es algo más que de sentido común. El hecho de que sabe que si una persona está comiendo, no está al mismo tiempo viendo la televisión, o no está al mismo tiempo, digo, hablando por teléfono y haciendo todas estas cosas simultáneamente. Yo creo que hemos de reconocer que hemos hecho una mala educación digital en general, ¿no? Hablamos de esto, pero las televisiones, hay algún estudio que está diciendo que en todas las casas hay más de una televisión, y en ocasiones televisión dentro del cuarto de los niños, ¿no? Con lo cual rompes la convivencia familiar. Hablaba antes de la infoxicación, o sea, del montón de contenidos que te abruma. Infoxicación digital. Claro, pero yo diría también del empacho digital, es decir, o sea, la tableta, el móvil, el teléfono, el ordenador, todo, hombre. O sea, antes ha explicado muy bien, hay que tener diversidad de aficiones para crecer en muchos campos, en el deporte, en las relaciones humanas, y esto es una herramienta magnífica, pero una herramienta que lo que no puedes es que se te coma entero, ¿no? Y que toda tu vida esté ahí, porque entonces generas obesidad. Yo me he quedado antes con la curiosidad de saber si toda adicción produce una frustración, porque tienes que llevar los estándares para seguir teniendo, para segregar más dopamina, supongo. Claro, a mí me da la impresión de que también pasa igual con esto, ¿no? O sea, yo creo que igual que siempre me ha llamado la atención que el ludópata en un casino está triste, o sea, muy poca gente que en un casino, si vais a verlo, sonría, están pendientes o porque ganan y quieren ganar más o porque pierden y no quieren perder. Yo tengo la sensación de que cuando se llega a estos temas también, en nuestros hijos se puede apreciar sin duda una tristeza del tema, no lo sé si es así, o sea, que produce la insatisfacción de enfocar todo incorrectamente en una herramienta, ¿no? No sé si es así o no lo sé. Sin duda, hombre, es más posible que, insisto, cuando una persona vuelca todo su interés en una única dimensión, que eso no responda a las expectativas que esa persona tenga, y entonces el hundimiento es muy grande. Lo mismo pasa en un deportista de élite, sobre todo cuando estamos hablando de personas muy jóvenes, que vuelca todo su esfuerzo abandonando los estudios, sus relaciones de amistad, etcétera, para ser una figura en el deporte y no llega a serlo. Claro, el hundimiento es total cuando no tiene otras fuentes alternativas de gratificación, relaciones con los amigos, relaciones con la familia, etcétera. Hay una pregunta relacionada con esto, con las adicciones y sus manifestaciones. Dice también, ¿existen otras adicciones del mismo nivel? ¿Existen otras adicciones del mismo nivel que la adicción al juego online? ¿O son simplemente manifestaciones de alteraciones psicopatológicas y de conducta que se manifiestan con el uso de las nuevas tecnologías? Supongo que tiene que ver que si es un trastorno o es un síntoma. Bueno, en este momento está reconocido como trastorno dentro de las adicciones sin drogas exclusivamente lo que es el juego patológico. O sea, las adicciones a las nuevas tecnologías, estamos utilizándolo en este programa, nos entendemos de qué estamos refiriéndonos, pero no están reconocidas como tales adicciones. Pero podemos hablar en todo caso de un uso realmente abusivo. Es verdad que a mí me preocupa poco que no hablemos de una adicción. Si esa persona le está complicando su vida, le está creando problemas graves en su desenvolvimiento, pues tendremos que intervenir, llamémosle o no adicción. Otra cosa es que efectivamente a veces una adicción puede ser un síntoma de otro tipo de trastorno. Y de hecho muchas veces cuando estas personas acuden a un centro de salud mental, pues lo hacen con otro tipo de trastorno o denotando otro tipo de trastorno, ¿no? Por ejemplo, una persona está mucho tiempo en el ámbito del ordenador y encerrado en casa, y lo que esa persona tiene a lo mejor es una fobia social, o tiene un trastorno de déficit de atención por hiperactividad, o presenta un trastorno borderline de personalidad, y entonces se manifiesta, digamos, a través de la dedicación exclusiva realmente al ámbito del juego. Y otras veces he dicho que hay adictos a otra sustancia que utilizan la tecnología de Internet, por ejemplo, la adicción al sexo, en el caso de la pornografía, o en el caso de la adicción al juego, por ejemplo, en el caso del póker online, o en el caso de las apuestas deportivas online. Me llegan otras, y yo creo que también para todos. Dice, ¿cómo mantenerte firme con tus hijos cuando el resto de compañeros de clase no tienen límites en cuanto a acceso a la tecnología? ¿Cómo gestionar estos agravios comparativos?
Para mí es un error enfocarlo desde el punto de vista del acceso a la tecnología. O sea, para mí personalmente impedir el acceso de los niños o de los adolescentes a la tecnología es un error. Es un error que además conlleva después esa ansiedad y esa angustia y esa necesidad de estar más conectado, ¿no? Creo que en todo caso lo que hay que hacer es tener, lo que se ha dicho aquí desde el principio, unas normas muy claras de uso. Pues mira, tú en función de la edad que tienes, nosotros consideramos que pues puedes utilizarlo en estas circunstancias, en este entorno, este tipo de aplicaciones y estas no, y para eso nosotros tenemos una contraseña además en la tablet o donde sea, que tenemos que autorizar la descarga de aplicaciones previamente, ¿no? Hay sitios en los que no se va a poder utilizar, por ejemplo, durante las comidas y de las cenas no lo utilizamos, a partir de las 9 de la noche o de la hora que sea el terminal está apagado. Otra cuestión sobre la que trabajamos mucho con las familias, el cuarto de baño. Los aparatos con cámara no entran en el cuarto de baño. Entonces, pues hay una serie de normas básicas de seguridad, de uso responsable y de educación, de etiqueta, que deben respetarse. Si el niño tiene claras esas normas, se le transmiten y se le trasladan desde los padres con claridad y se hacen cumplir, y a ser posible con el ejemplo de ellos, porque no son pocos los adolescentes que te dicen es que mi padre es el primero que contesta los WhatsApp en la comida, es que mi madre si le llaman se levanta y se va, y a veces vuelve y hemos terminado de cenar. Entonces es muy difícil, si no hay un ejemplo, el poder trasladar esas normas. Pero si esas normas están claras y se cumplen, yo considero que no es un problema que permitirles el acceso a la tecnología, ¿no? Lo que está claro es que somos los primeros que tenemos que tener las normas y absolutamente, y tenemos que formarnos muchísimo. Claro, porque es que la pregunta iba por ahí, o sea, decía, ¿qué pasa si los demás? O sea, es el chantaje de siempre, papá, es que mis amigos. Por eso insisto en la necesidad de que los padres exijan en los colegios formación de padres y profesores, de reconocer con toda humildad que no sabemos y que nos tienen que orientar, sobre todo porque no hacemos nada con que nuestro hijo nosotros tengamos unos criterios y los padres de al lado no, porque nos lo van a complicar y lo van a hacer más difícil. Por tanto, en primer lugar, tomar conciencia. ¿Y dónde? Yendo al profesor, hablar con el director, mire usted, nos preocupa este tema. O sea, cuanto antes, en los cursos, cuando empiezan los niños, o sea, ya desde la más temprana edad, queremos aprender y además que los profesores también estén con nosotros. Eso además un buen punto de encuentro entre profesores y padres. O sea, sin duda que las nuevas tecnologías pueden hacer mucho y bien, pero claro, lo primero hay que empezar para formar los padres y profesores para poder incidir. O sea, es muy complicado si tu casa es un islote frente a las demás casas, porque lógicamente se comunican los compañeros y entonces uno se siente el prisionero de su familia. Me ha tocado a mí la familia esta, ¿no? que me controla, los demás no les controlan. Por tanto, educar y educar, empezando por nosotros, aprendiendo, ¿no? Me llegan preguntas concretas respecto a la educación y yo creo que están solicitando respuestas concretas. ¿Cómo hacer buen uso de las redes sociales? Pautas básicas. Pues bueno, un buen uso supone primero un uso seguro, un uso responsable y un uso no abusivo y no protagonista. Eso quiere decir que los padres deben acompañar al niño o al preadolescente desde el momento en el que crea la cuenta en la red social. Porque desde el momento en el que crea una cuenta... que hemos comentado antes, que parece que yo es creo importante. Que sí. Desde el nombre que utilizas, porque el nombre que tú pones en tu red social es público y ya puede facilitar información personal tuya. Entonces, si yo me llamo Carolina García y he nacido en 2003, mi perfil no puede ser Carolina García 2003. Y este es el primer error grave que cometen muchos de ellos cuando empiezan y nadie les orienta, ¿no? Entonces, hay que empezar desde ahí, desde qué nombre le ponemos al perfil, ¿no? Segundo, ¿qué foto? Sí, la privacidad, ¿qué foto ponemos? En función de la edad que tengan, no procede poner una foto suya, y menos un primer plano, o menos estas fotos que se encuentran de vez en cuando, pues de la niña poniendo morritos y no sé qué, o el niño que se ha hecho una foto de los abdominales y pone la foto de los abdominales de foto de perfil, ¿no? En tercer lugar, la configuración de la privacidad dentro de la propia red social. Tú puedes tener un perfil público, puedes tener un perfil privado, puedes tener un perfil semipúblico, etcétera, ¿no? El número de amigos y seguidores, que eso se controla desde el primer momento, a ver qué tipo de personas pueden seguirte,
qué características deben cumplir y vamos a establecerlo previamente. No que las conozca, no que las conozcas, no, porque tú conoces al hermano mayor de fulanita, de segundo no sé qué, al amigo del hermano mayor de tal, pero ni has hablado con ellos en los últimos meses, ni sabes a qué se dedican, ni si tienen una carpeta en su ordenador con todas las fotos que tú has subido en el último mes, ¿no? Entonces, todos esos aspectos se pueden y se tienen que trabajar con ellos y abarcan pues, la privacidad sobre todo y la seguridad, ¿no? Que implica mucha formación. Yo tardé mucho tiempo en conocer el sistema de privacidad del Facebook. Pero lo bueno es que ellos te lo enseñan. Cuando tú te sientas al lado de uno de 11 o 12 años y le dices, vamos a configurar la privacidad, ¿cómo se hace? Lo normal es que él te diga, jolín, es que no te enteras, ¿no? Ya, no, pues no me entero, pero me lo enseñas tú. Pues mira, pinchas aquí, luego aquí, y ves, aquí están puestas todas. ¿Y tú cómo la tienes puesta? Pues mira, aquí, privado, no sé qué. Ellos disfrutan a unas edades, sobre todo, enseñándote y diciéndote cómo se hace tal, o mira este juego, mira qué nivel he alcanzado, y como tú encima muestres un poco de interés y quieras participar en lo que ellos están haciendo, entonces puedes pasarte horas con ese tipo de cosas, ¿no? Es importante añadir que hay que enseñarles también a construir su identidad digital. Es decir, tú no puedes hacer en la red lo que tú no harías en la calle. O sea, es decir, tienes o sea, no te puedes valer de la red para, encubriendo tu personalidad, hacer actuaciones que no harías fuera. Es decir, creo que hay que enseñarles que es lo mismo. Y por tanto, bueno, pues el correo electrónico pues puede ser tu propio nombre. Es decir, hay que enseñarles que uno siempre es responsable de sus actos en la calle, o sea, en el mundo físico y en el mundo virtual. O sea, que se puede cometer errores fuera y también en el mundo virtual. Por tanto, uno tiene que hacer, y antes lo ha dicho Guillermo, ser consecuente con lo que haces, porque además eso queda ahí y te puede llegar incluso a perjudicar un día profesionalmente. O sea, errores, si no conseguimos el famoso hecho al olvido. O sea, entonces, cuidado con la construcción de la identidad digital, porque eso puede quedarse ahí, ¿no? Y luego es bueno también el que se tenga un uso, digamos, establecido de tiempo para estar en una red social. Es decir, nos hemos acostumbrado a la inmediatez de la respuesta. Y entonces parece que somos groseros si una persona nos escribe un WhatsApp y no contestamos de inmediato. Esa pregunta la traía como última pregunta y además relacionada con el tiempo que ya me están presionando, como última pregunta. ¿Qué consecuencias tiene la inmediatez ¿qué consecuencias cree que tiene la inmediatez en las comunicaciones? Bueno, pues yo creo que es un elemento negativo. Es un elemento negativo porque nos obliga a estar en un nivel de tensión permanente. Si yo voy a viajar en avión y tengo que desconectar mi teléfono, mi smartphone, y resulta que una persona me ha escrito un WhatsApp y no les contesto en el plazo de 3 horas, que es lo que ha durado realmente mi vuelo, pues realmente se puede sentir como ofendido de que no le estoy dando importancia, de que me esté controlando a qué hora estoy conectado por última vez. Creo que lo importante es que estemos nosotros centrados en nuestra tarea, que puede ser nuestra tarea de hacer deporte o hacer footing, y yo cuando voy a correr no quiero estar pendiente de un WhatsApp. Quiero disfrutar en ese momento de estar en la naturaleza, o de pasear, o de correr, o de estar charlando con unos amigos míos, o hablando con mis hijos, y en ese momento no presto atención al WhatsApp. Entonces, hay que romper con esa idea de inmediatez, y hay que acostumbrar a que las personas tenemos unos momentos para cada cosa, y que realmente lo que procede es contestar a esa persona cuando una persona tiene un momento de ocio, porque lo demás nos obligamos a permanentemente estar conectados, y eso no es bueno, porque nos crea una obligación y nos impide prestar atención a lo que estamos haciendo, y no me refiero solo a la obligación, quiero decir que sea estudiar o trabajar, sino que puede ser disfrutar de la naturaleza, disfrutar de una conversación que tenemos con un amigo nuestro en un momento determinado, etcétera. Creo que eso es muy importante señalarlo. Para mí, entre los niños está estrechamente relacionado con un tema que no hemos tocado porque no nos da tiempo, pero guarda relación en muchos casos, que es la sobreestimulación, ¿no? Es decir, está acostumbrando a los niños y a los adolescentes a un bombardeo de estímulos cada poco tiempo, cada pocos segundos o cada pocos minutos, a partir del cual después surge una demanda, porque es satisfactorio. Recibir un comentario es excitante. Es satisfactorio. Recibir un me gusta en una foto es estimulante. Y cuando te acostumbras a eso, llega un momento en el que no te vale con 5 me gustas, es que necesitas 80 likes en tu fotografía y la vas a estar mirando cada 5 minutos para ver si ha llegado un like nuevo. Es decir, esto al final lo que provoca que es, pues en aquellos en los que no se controla y en aquellos que no han sido educados correctamente en el uso, pues es la ansiedad, la angustia, la necesidad permanente de estar recibiendo gratificación.
y nosotros no podemos vivir recibiendo gratificación cada 5 minutos. Hay que reivindicar la tranquilidad. Y crear, sin duda, y crear una autoestima basada en premisas falsas. Porque esas personas no son amigos, el me gusta es engañoso, el que yo tenga un tema que yo haya planteado se convierta en un trending topic es totalmente irrelevante, pero parece que eso concede una autoestima grande a la persona que lo tiene, y eso es ficticio, como lo es el número de amigos, etcétera. Y eso es a lo que tenemos que acostumbrar a las personas, que las redes sociales desempeñan un papel muy importante como un aspecto complementario de lo que son las relaciones sociales en persona y presenciales, que son las que en definitiva enriquecen. Aunque hay cosas con las que va a ser muy difícil luchar, porque hay estudios, me parece que estos últimos estudios se han hecho en Tokio, creo recordar, en los que se miden los niveles de dopamina en sangre de gente que recibe un me gusta o una gratificación a través de internet, etcétera, y se observa que la reacción del organismo es exactamente igual que ante otra situación placentera fuera de internet. Es decir, que parece que nuestro cerebro está interpretando en muchas ocasiones algo que recibe a través de internet de una forma similar a como lo hace fuera, con lo cual va a ser muy difícil trabajar con ellos cuando las zonas del cerebro que se estimulan son precisamente las que están ahí para la gratificación, y te resulta tan gratificante recibir un me gusta en una foto como recibir pues un abrazo o una carta o un comentario de alguien que está cara a cara, ¿no? He leído que el deporte puede ser un antídoto porque también generas dopamina, o sea, entonces llega un momento del nivel de ejercicio físico en el que uno se autorrecompensa, ¿no? Claro, todas las personas buscamos unos circuitos, desarrollar los circuitos de recompensa, pero esos circuitos de recompensa que pueden estar en las drogas, que pueden estar en esos subidones que nos produce el acceso a internet o el me gusta, pero también lo está disfrutando de una puesta de sol, lo está teniendo una conversación placentera con un grupo de amigos, etcétera. Entonces, lo que se trata, porque los niveles placenteros están basados en premisas falsas, porque puede ocurrir que ese me gusta luego se convierta en un momento determinado en que te ignoren. Entonces ahí hay un nivel de frustración muy amplia. Sin embargo, si tú disfrutas en tu vida cotidiana de estímulos ambientales satisfactorios, como son relaciones sociales sólidas, contactos con la naturaleza, la música, la satisfacción que te puede ofrecer el actuar de voluntario en un momento determinado, son raíces profundas que es muy difícil que realmente se rompan. Otra cuestión que a nosotros nos llena de tranquilidad, de cierta tranquilidad, que es la edad. Resulta que estos estudios que se están haciendo en este sentido ponen de manifiesto que estas zonas, en especial el núcleo de Acumber, dejan de estimularse a partir de los 19-20 años con este tipo de cosas. Con lo cual tú dices, aunque durante un tiempo importante vamos a tener que luchar contra algo que es casi químico, a partir de un momento determinado entran a funcionar otro tipo de circuitos y de circunstancias que hacen que la propia persona ya marque distancias. Y de hecho a uno de 20 años un me gusta en una foto no le dice nada. A uno de 30 le llama la atención y a uno de 40, yo creo que sí. Yo he visto... Los adolescentes se prolongan en el Pues tiempo. hay gente que hasta se ofende. Yo he presenciado alguna vez alguna conversación de ese tipo, de si tú a uno de 40 le das a un me gusta en una foto, te dice... ¿Tú qué quieres? O sea, ¿por qué le has dado a un me gusta en una foto mía si esto no lo hace nadie y tal, ¿no? Ahora, como lo hagas con 14 es otra cosa. Me quedo con cualquier caso que tenemos que buscar gratificación, subidones y estimulaciones de dopamina, núcleo accumbens, no solo en las tecnologías, sino sobre todo en nuestra vida. Sí. Yo les agradezco infinito que hayan compartido su rato y su tiempo, su precioso tiempo con nosotros. Espero que nuestros espectadores no solo no hayan quedado sobreestimulados, sino que la estimulación hayan quedado tan gratificados como yo he quedado en torno a este tema con estos expertos brillantes. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los que han enviado sus preguntas aquí en directo. Muchas gracias.